Hola, buenos días. Hoy en Hablemos de AIDS o de la enfermedad de injerto contrarreceptor vamos a contar con la presencia del doctor Miguel Civera y de la doctora Nim Jun. Ambos son médicos especialistas en nutrición y endocrinología. Forman parte del equipo de la sección de nutrición del Hospital Clínico Universitario de Valencia y ambos son autores de diferentes trabajos relacionados con el tratamiento nutricional en los pacientes trasplantados y también han realizado algunas guías españolas con relación a la enfermedad de injerto contrarreceptor. Una vez hechas ya las presentaciones, hola Miguel, hola Ana. Hola, buenos días, Mar. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mira, Miguel, vamos a empezar por ti. La primera pregunta va dirigida un poco a cómo afecta la enfermedad de injerto contrarreceptor en la alimentación, en el estado nutricional y por qué ocurre esto. Bueno, vamos a ver, la enfermedad de injerto contrarreceptor es una situación de alto riesgo nutricional por la afectación que tiene sobre la alimentación. Tenemos que tener en cuenta que esto va a depender, puede ser por diferentes causas, pero fundamentalmente va a depender de la localización y de la gravedad de la enfermedad de injerto contrarreceptor. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Pues que la enfermedad de injerto contrarreceptor puede afectar a toda la parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el colon, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos una afectación fundamentalmente bucal, como ocurre en el ICR crónico, pues nos va a producir una situación de inflamación de la mucosa, de dolor al deglutir, etcétera, que afectará lógicamente a la alimentación. Si tenemos una afectación ya más gastrointestinal, si la afectación es lo que decimos tubo digestivo superior, es decir, esófago y estómago, pues se va a producir una situación fundamentalmente de náuseas, de vómitos, de plenitud. Todo esto, bueno, pues va a afectar lógicamente a la alimentación, pero si ya se afecta al tubo digestivo inferior, es decir, todo el intestino, pues lo que vamos a tener es una situación muy grave de diarrea, incluso de malabsorción, incluso de pérdida de proteínas, de pérdida de electrolitos, de pérdida de minerales, incluso con riesgo de deshidratación. Pero es que además de todo esto, afectación del tubo digestivo, también hemos de tener en cuenta que la enfermedad de injerto contrarreceptor es una situación inflamatoria que definimos como una situación inflamatoria crónica. Esta situación inflamatoria produce alteraciones endocrinológicas, alteraciones metabólicas que favorecen la destrucción proteica. ¿Y esto cómo lo sufre el paciente? Pues con pérdida de masa muscular, ¿vale? Pues, es decir, toda esta situación, como vemos, es una situación, una tormenta perfecta para afectar la alimentación y de deteriorar el estado nutricional de nuestros pacientes. Y ahora la siguiente pregunta sería para Nim Jun. Al encontrarse los pacientes inmunodeprimidos, ¿qué cuidados básicos deberían tener al elegir o al preparar los alimentos para evitar así que puedan tener algún tipo de infección? Vale, en estos casos recomendamos una dieta de alta seguridad alimentaria. Todo esto es para evitar una exposición a posibles microorganismos y dar lugar a infecciones. Entonces, en estos casos, lo primero es que los alimentos, la carne, el pescado, el marisco esté bien cocinado. Evitar alimentos crudos, también alimentos ahumados como el salmón ahumado, jamón serrano, las anchoas. Es decir, los alimentos tienen que estar bien cocinados. Luego, por otra parte, también recomendamos evitar los lácteos que no estén pasteurizados por la misma razón. Y en cuanto a frutas y verduras, que estén bien lavadas, peladas, para evitar ese contacto con los microorganismos. Y además hay que tener en cuenta con la higiene a la hora de manipular los alimentos. Es decir, tenemos que lavarnos muy bien las manos, lavar bien los utensilios, no mezclar el cuchillo, la tabla de cortar para unos alimentos que hemos usado crudos y luego usarlo en alimentos que ya están cocinados. Entonces, todo esto hay que tener mucho cuidado, al igual que a la hora de conservar los alimentos. Hay que refrigerarlos bien, no romper esa cadena de frío y así intentamos eso, reducir ese riesgo de infecciones para que no estén tan expuestos a los microorganismos.
¿Y cómo influyen los tratamientos inmunosupresores en las necesidades nutricionales? Porque a lo mejor se tienen que realizar a lo mejor algún tipo de ajuste dietético al tomar corticoides o inmunosupresores o... Claro, son pacientes que llevan eso, tratamiento de inmunosupresores que afectan tanto al metabolismo óseo como al metabolismo de las grasas, de los lípidos, de la glucosa. Lo que estamos hablando, los corticoides, que lo llevan muchos pacientes, los corticoides reducen mucho la masa ósea. ¿Por qué? Porque dificulta la absorción del calcio y además favorece su excreción. Entonces ahí recomendamos que tomen alimentos ricos en vitamina D, en calcio, lácteos siempre pasteurizados. Y también afecta lo que también ha comentado el doctor Civera en el catabolismo muscular. Tenemos que conservar nuestro músculo y los corticoides pues no favorece a ello. Por lo tanto, con más razón, deberíamos intentar enriquecer los alimentos con proteínas, tomar carne, pescado, huevo. Y también no nos podemos olvidar cómo afecta a nivel del azúcar, de la glucemia. Incluso pacientes que no son diabéticos, el hecho de utilizar tratamiento con corticoides puede subir el azúcar, puede aumentarle la glucemia. Entonces, pues recomendamos que eviten alimentos muy ricos en azúcares simples y también, aparte de los corticoides, pueden llevar otros tratamientos inmunosupresores como los inhibidores de la calcineurina, que afectan sobre todo a nivel del perfil lipídico, es decir, puede subir el colesterol, los triglicéridos. Entonces, en esos casos recomendamos pues, una dieta baja en grasas saturadas, en grasas trans, intentar enriquecer los alimentos con aceite de oliva, con omega 3, pescado azul. Todo esto para mejorar ese perfil lipídico que puede estar afectado por ese tratamiento. Miguel, en las personas que tienen enfermedad de injerto contrarreceptor crónico, ¿les podrías decir algún tipo de hábito, de pautas alimenticias para que les puedan ayudar a mantener un estado nutricional correcto? Bueno, Mar, sí, vamos a intentar simplificarlo. Como hemos dicho, la enfermedad de injerto contrarreceptor es una situación desfavorable, ¿no? Desde el punto de vista nutricional, ¿vale? Porque va a afectar mucho a la alimentación. Hemos visto síntomas digestivos, hemos visto también que el paciente va a tener poco apetito por la situación inflamatoria que supone la enfermedad de injerto contrarreceptor. Por lo tanto, vamos a tener un problema de conseguir alcanzar las calorías suficientes que necesita cada persona. Entonces, ¿qué va a ser fundamental? Va a ser fundamental que el paciente haga unas modificaciones dietéticas, es decir, adaptar los alimentos, las porciones, la textura, los sabores, la forma de cocinar a la situación clínica, es decir, adaptarla a esa situación clínica de síntomas digestivos y poco apetito. Entonces, con esas modificaciones dietéticas, además debe intentar utilizar alimentos que decimos, pues alimentos saludables, es decir, si puede ser esta ingesta calórica suficiente, pues a partir de aceite de oliva, de legumbres, de fruta, de verdura, en general evitando los azúcares simples, ¿vale? Es decir, por una parte, lo que hemos dicho, conseguir un suficiente aporte calórico. Y por otro lado, otro problema, lo que hemos comentado, esa situación de aumento del catabolismo proteico, es decir, de la destrucción proteica y, muy importante, la pérdida de masa muscular en la que están en riesgo los pacientes, por lo cual es muy importante, aparte de conseguir un aporte de calorías suficiente, tiene que conseguir un aporte de proteína suficiente. ¿Y esto cómo lo va a conseguir? Pues priorizando los alimentos proteicos, es decir, fundamentalmente carne, ave, pescado, huevos, lácteos. Con estas dos recomendaciones en cuanto a calorías y a proteínas, creo que podemos garantizar una alimentación suficiente. Y para controlar los síntomas que antes comentaba sobre las náuseas, sobre los vómitos, las diarreas, ¿también podrías dar algún tipo de pauta diaria? En general diría que para estas dos sintomatologías, para las náuseas, los vómitos y las diarreas, de inicio podemos dar unas recomendaciones generales para todo esto, que es que el paciente haga ingestas más pequeñas, que decimos fraccionadas,
pero mayor número de ingestas a lo largo del día, es decir, menos cantidad, pero más veces. Otra cosa importante también puede ser en esta situación de falta de apetito y además esa sintomatología, el conseguir que la hidratación, es decir, la toma de líquidos, fundamentalmente agua, la haga fuera de las comidas principales y también fraccionándola en pequeñas cantidades a lo largo del día. Luego también será muy importante que utilicen formas de cocinar sencillas, formas de cocinar pues al vapor, al microondas, al papillote, horno, plancha, en general evitando fritos y evitando rebozados. Y luego ya pues especificando para las sintomatologías que has dicho, es decir, para las náuseas y vómitos. Para las náuseas y vómitos, aparte de las recomendaciones iniciales, será también muy importante que el paciente consiga que los alimentos le vayan a ser agradables, es decir, en cuanto a temperatura, generalmente alimentos templados, sabor, presentación. Y luego otra cosa muy importante es que cuando el paciente tenga síntomas de plenitud o inicie sensación nauseosa, que pare para no llegar a vomitar. Eso respecto a las náuseas, vómitos. Y respecto a la diarrea, que como ya has dicho es muy importante, la diarrea, pues inicialmente el paciente tendrá que utilizar lo que denominamos alimentos astringentes, es decir, pues zanahoria, patata, arroz blanco, pescado blanco, pollo sin piel, jamón York. Deberá evitar las grasas, evitar los fritos y rebozados, como he dicho, y evitar alimentos ricos en fibra, como son los alimentos integrales, como las frutas, verduras y hortalizas crudas, los lácteos con lactosa, los frutos secos. Y respecto a las frutas, deberá utilizar fundamentalmente fruta tipo manzana rallada, tipo membrillo, melocotón en almíbar, fundamentalmente estas recomendaciones. Con relación, como son podcasts que son de tiempo cortito, ¿qué conclusión nos podrías dar que se puedan llevar los oyentes? Vale. La conclusión en general, una frase, pues que la alimentación debería ser adaptada a los síntomas que van apareciendo en cada momento, con las modificaciones dietéticas estas que hemos comentado. Que, como ha dicho Ana, sea una alimentación segura, porque se trata de pacientes inmunodeprimidos, en tratamiento con inmunosupresores. Que sea una alimentación saludable por estos riesgos que hemos dicho fundamentalmente de los fármacos, y que sea saludable a nivel cardiovascular y que sea suficiente en cuanto a calorías y en cuanto a proteínas para evitar la pérdida de masa muscular. Si cumplimos estas premisas, tenemos en cuenta que la alimentación nos permitirá mantener el estado nutricional, y esto va a ser muy importante tanto en cuanto a la evolución y al pronóstico de la enfermedad de injerto contrarreceptor y también incluso a la calidad de vida en general de nuestros pacientes. Por lo tanto, creo que este podcast es fundamental. Bien, pues aquí llega el episodio de hoy. Agradecer tanto al doctor Miguel Civera como a Jin-Yun de vuestra participación y vuestra colaboración. Yo creo que se marcharán ahora los oyentes con unas ideas un poquito más claras. Y nada, y agradecer también a los oyentes que nos van acompañando en cada episodio, y adelantaros que el próximo tratará sobre el LECH, la enfermedad de injerto contra huésped que afecta a la piel. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias.